Buenas noches, doctora Lorena y compañeros. A continuación voy a explicar el protocolo de negociación colectiva teniendo como referencia a Bogotá, pues para tenerlo presente en un sentido más práctico. Pero bueno, antes de ello, vale la pena citar algunos de los convenios internacionales que sirven como sustento al tema sindical. Regales, por favor, la siguiente diapositiva. Ok, gracias. Entonces, bueno, tenemos en el diapositiva, por favor. El marco normativo internacional relativo al tema sindical. Ok, gracias. Acá tenemos el convenio de la Organización Internacional del Trabajo 151 de 1938. Este es un convenio sobre la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública. Por otro lado, el convenio de la Organización Internacional del Trabajo 154 de 1981 es un convenio sobre el fomento de la negociación colectiva. Listo, siguiente diapositiva. Bueno, entonces, el marco normativo nacional, este ya es nacional, relativo al tema sindical, este es largo. Tenemos varias leyes, decretos, tenemos la ley 83 del 23 de junio de 1931, que reconoce a los trabajadores el derecho de asociarse libremente en defensa de sus intereses, formando sindicatos, asociaciones, etcétera, y pues reglamenta algunos aspectos. Por otro lado, el decreto ley 2663 del 5 de agosto de 1950 del Código Sustantivo del Trabajo. Aquí regula las relaciones de los empleadores con sus trabajadores. En la segunda parte, en derecho colectivo del trabajo. Tenemos el decreto nacional 1469 del 19 de julio de 1978, que reglamenta algunas disposiciones laborales, ingreso y retiro de socios de los sindicatos, personería jurídica, juntas directivas, congresos federales y confederales, entre otros. Por otro lado, tenemos de la Constitución Política de Colombia, tenemos los artículos primero, segundo, el 23, el 38, el 39, el 53, el 55, 56, 58 y 103. Por otro lado, tenemos el decreto ley 1421 del 21 de julio de 1993, Estatuto Orgánico de Bogotá, artículo 38, donde nos habla de las atribuciones del alcalde mayor, numeral 3. Tercero, dirigir la acción administrativa y asegurar el cumplimiento de las funciones, la prestación de los servicios y la construcción de obras a cargo del distrito. Por otro lado, está la ley 411 del 5 de noviembre de 1997, por medio del cual se aprueba el convenio 151 sobre la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública. Fue adoptado en la reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional de Trabajo en Ginebra, 1978. Por otro lado, la Ley 524 del 12 de agosto de 1999, por medio del cual se aprueba el convenio número 154 sobre el fomento de la negociación colectiva, adoptada en la 67ª reunión de Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo Ginebra, con fecha de 19 de junio de 1981. Tenemos la ley 584 del 13 de junio del 2000, por el cual se derogan y se modifican algunas disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo referentes al tema sindical. Bien, tenemos el decreto 283 del 29 de diciembre del 2000, por el cual se reglamenta el artículo 13 de la ley 584 del 2000, correspondiente a algunas derogaciones y modificaciones del Código Sustantivo del Trabajo y lo correspondiente al tema sindical. Tenemos la circular conjunta
55 del 13 de agosto del 2000, ejercicio del derecho de asociación sindical, la Secretaría General de Alcaldía Mayor de Bogotá y Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. Por otro lado, tenemos el decreto distrital 101 del 13 de abril del 2004, por el cual se establecen asignaciones en materia de personal a los organismos del sector central de la administración distrital, artículo primero, numeral 17. Suscribir, modificar y dar por terminado los contratos de trabajadores oficiales. Suscribir, cuando haya lugar a ello, las correspondientes convenciones o pactos colectivos y conceder permisos sindicales. Tenemos la circular externa conjunta 98 del 26 de diciembre del 2007, lineamientos para el otorgamiento de permisos sindicales para empleados públicos, el Ministerio de Protección Social y el Departamento Administrativo de la Función Pública. Así también tenemos el decreto nacional 160 del 5 de febrero del 14, del cual mi compañera Joana ya hizo alusión, donde por el cual se reglamenta la ley 411 del 97, aprobatoria del convenio 151 de la OIT, relativo a los procedimientos de negociación y solución de controversias con las organizaciones de empleados públicos, compilado en el decreto único reglamentario del sector trabajo 1072 de 2015. Y por último, el decreto nacional 1072 del 26 de mayo del 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector trabajo, título 2, relaciones laborales colectivas. Bien. Siguiente diapositiva. Ok, gracias. Bueno, según la naturaleza jurídica se pacta. Entonces, aquí hay que recordar que la estructura administrativa del Distrito Capital está conformada por el sector central, el descentralizado y localidades, y las entidades que le integran. Entonces, en el Distrito Capital encontramos entidades de diferente naturaleza jurídica. Por ejemplo, hablamos de establecimientos públicos, de empresas industriales o comerciales, sociedades de economía mixta, entre otros. Y en consecuencia, diferentes tipos de vinculación del talento humano, como empleados públicos, trabajadores oficiales, prestación de servicios, entre otros. Entonces, dada la naturaleza jurídica de las entidades distritales, se pacta. Primero, tenemos acuerdo laboral para los empleados públicos y tenemos la convención colectiva para los trabajadores oficiales. Yo, por favor, me adelantas unas diapositivas. Creo que dos más, donde está el cuadrito. ¿Una más? Listo, ahí, gracias. Bueno, este es un ejemplo de cómo se puede ver en el sector administrativo. Tenemos, por ejemplo, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la entidad organismo distrital, pues representada por el despacho de alcaldesa mayor, el alcalde mayor, perdón, y aquí podemos ver que suscribe acuerdo laboral. Lo mismo sucede con la gestión pública, lo mismo con Hacienda. Sin embargo, en Hacienda, la entidad, por ejemplo, de la Lotería de Bogotá, suscribe una convención colectiva. Así como en la educación, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas suscribe acuerdo laboral y asimismo la convención colectiva. Entonces, ese es un ejemplo de cómo se puede ver. A grosso modo, son muchas más entidades. Obviamente tenemos gestión pública, gobierno, hacienda, planeación, desarrollo económico, educación, salud, integración social, son muchas. Pero pues aquí solamente les dejo como un ejemplo cómo se puede ver en el plano ya del Distrito Capital. Perfecto. Bien, siguiente diapositiva. Bueno, acá tenemos el ámbito de negociación y conformación del equipo negociador. Bueno, los ámbitos de negociación son dos. Y por ello se instalarán dos mesas. Entonces, tenemos la mesa distrital de negociación sindical, donde se negocian los pliegos generales o comunes con efectos para todos los empleados del Distrito Capital, que está conformado por los delegados del alcalde mayor.
también tenemos la mesa en cada entidad u organismos distritales. Aquí se negocian los pliegos singulares o de contenido particular. Las normas vigentes solo precisan la conformación del equipo negociador para la nación, por lo que se sugieren perfiles multidisciplinarios del nivel directo y asesor con autoridad para definir los temas con base en las normas que regulan los diversos temas de concertación. Entonces, por ejemplo, respecto a la Alcaldía Mayor de Bogotá, en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá hay 2 negociadores, uno principal y otro que es suplente, así como lo podemos ver aquí en este cuadro. Está la Secretaría Distrital de Hacienda con 2 negociadores, un principal, suplente. Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, 2 negociadores, principal y suplente, y Secretaría Jurídica Distrital, asesor, un solo asesor. Bueno, ahora vamos para los tipos de negociación. Okay. Tipos de negociación. Bueno, las materias de negociación son 2. Entonces, las condiciones de empleo. Acá se entiende como condiciones de trabajo cualquier aspecto del trabajo con posibles consecuencias negativas para la salud de los trabajadores, incluyendo además los aspectos ambientales y los tecnológicos, las cuestiones de organización y de ordenación del trabajo. Por otro lado, tenemos las relaciones entre las entidades y autoridades públicas competentes y las organizaciones sindicales de empleados públicos para la concertación del empleo. Estás adelantando las diapositivas más atrás. Entonces sigo, es decir, todos aquellos factores que beneficien la calidad de vida de los empleados, como un ambiente laboral seguro, eso es muy importante. Con respecto a la calidad de vida laboral, la promoción de bienestar físico, mental y social de los empleados, capacitación y estímulo general e individual, bienestar social e incentivos no pecuniarios, entre otros. Únicamente la mesa de negociación de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Distrito Capital, conforme con las normas vigentes, podrá negociar el incremento salarial, que para el efecto deberá tener en cuenta los límites máximos salariales para las entidades territoriales establecidos por el Gobierno Nacional. Las mesas que se establezcan en cada entidad u organismo del Distrito Capital no podrán adquirir compromisos que impliquen erogaciones del presupuesto distrital, tales como nivelación y ajuste salarial, primas, entre otros conceptos. Bueno, aquí vamos para ver el procedimiento para la negociación colectiva. Ponme, por favor, el cuadrito donde diga procedimiento para la negociación. Ok, gracias. Bueno, en el primer cuadrito donde vemos 1 de febrero 28, febrero 28 del 20, acá podemos, acá sería el plazo límite, acá sería el plazo límite de presentación del pliego de solicitudes unificado. Luego de esto, el 2 de marzo, la entidad debe informar el nombre de los negociadores asesores, el sitio y hora para instalar e iniciar la negociación con copia al Ministerio de Trabajo. Obviamente esto que estoy diciendo es un ejemplo de cómo se hace este procedimiento para la negociación colectiva, como para dejarlo más gráfico. Bien, en la siguiente, donde nos dice 4 de marzo al 10, se deben instalar formalmente la mesa de negociación distrital y las entidades y organismos distritales iniciarán los términos de negociación. Marzo 11 a abril 8 del 20, etapa de negociación, duración de 20 días hábiles, prorrogables hasta por otros 20 días hábiles, desde abril 13 a mayo 11 del 20. Luego la mediación, desde mayo 12 a junio 5 del 20. Si no hay acuerdo definitivo de las partes,
podrán acudir a un mediador dentro de los 2 días hábiles siguientes a la terminación de la etapa del arreglo directo. Este proceso puede demorar 18 días hábiles. Luego tenemos mayo o junio del 20, firma de acuerdo laboral. Luego, junio del 20 se deposita ante el Ministerio de Trabajo dentro de los 10 días hábiles siguientes a su firma. Y por último, el seguimiento, cumplimiento, ítems, acuerdo laboral. Esa sería como la manera más gráfica para el procedimiento de la negociación colectiva. Listo. Bueno, ahora nos vamos para la presentación del pliego. Gracias. Entonces, las organizaciones sindicales deben presentar el pliego de solicitudes dentro del primer bimestre del año y como requisito deben concurrir en unidad de pliego y en unidad de integración de las comisiones negociadoras y asesoras. Por este fin, previo a la fecha de presentación del pliego, deben adelantar actividades de coordinación. Por otro lado, los negociadores deben ser elegidos en asamblea estatutaria, el pliego de solicitudes debe ser adoptado en asamblea y presentarse dentro de los 2 meses siguientes a la realización de esta. La comunicación de la organización sindical con la cual radican el pliego debe ir con copia al Ministerio de Trabajo e indicar la fecha de la asamblea sindical y los nombres de los negociadores designados. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, gracias. Entonces, acá tenemos un ejemplo de cómo se hace esa verificación del pliego de solicitudes. Entonces, por un lado tenemos los requisitos y por el otro lado tenemos el nombre de la organización. Entonces acá, pues como podemos ver, comparecencia en unidad de pliego y en unidad de integración de las comisiones negociadoras y asesoras. Entonces, pues sí o no. Entonces, bueno, acá podemos ver un ejemplo de cómo se hace esa verificación del pliego de solicitudes. Pero cabe la pena resaltar que estos requisitos deben ser verificados por las personas encargadas de revisar los pliegos. Sin embargo, es posible que no todas las organizaciones sindicales se encuentren integradas, por lo que las entidades u organismos distritales podrán invitar a todas las organizaciones que presentaron pliegos para que cumplan con los requisitos establecidos. Si la entidad u organismo distrital tiene acuerdo laboral vigente con las mismas organizaciones sindicales que presenten el pliego o con otras de conformidad con lo señalado en el inciso segundo del parágrafo del artículo 2.2.2.2.4 12 del Decreto Nacional 1072 del 15, para informar que no es viable realizar el proceso de negociación. Bueno. Ay, esto me pasó aquí. Bueno. Ok. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Designación. Bien. Bien, ya se me ha perdido por acá. Listo. Bueno, en cuanto a la... Ay, Dios, se me volvió a saltar. Perdón, mi computador está loco. Listo. Bueno, en cuanto a la designación de negociadores de la administración, las entidades y organismos distritales dentro de los 2 días hábiles siguientes a la recepción del pliego de solicitudes, es decir, los 2 primeros días hábiles de marzo de cada vigencia, informarán por escrito a las organizaciones sindicales que presentaron pliegos, los nombres del equipo negociador o asesor por parte de la administración y el sitio y hora para instalar e iniciar la negociación con copia al Ministerio de Trabajo. Entonces, acá la designación del equipo negociador pues, podrá ser realizada por resolución de cada entidad u organismo a través de la comunicación oficial con la cual se invita a las organizaciones a instalar la mesa de negociación. Veamos ahora la instalación de la mesa de negociación. Bien, gracias. Bueno, esta mesa se instalará formalmente
e iniciarán los términos dentro de los 5 días hábiles siguientes a la designación de los negociadores, previo cumplimiento del requisito de las organizaciones sindicales de concurrir en unidad de pliego y de integración de las comisiones negociadoras y asesoras. Si varias organizaciones sindicales presentan pliego de solicitudes para establecer la conformación de la comisión negociadora, estas, en uso de la autonomía sindical, determinarán el número de integrantes y la distribución entre los diferentes sindicatos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en caso de diferencias entre las organizaciones sindicales? Con la comisión negociadora, pues se podrá establecer con base en el certificado emitido por el tesorero y el secretario, en el que conste el número de afiliados con derecho y pago de la cuota sindical depositada en el banco, según lo establecido en los artículos 393 y 396 del Código Sustantivo del Trabajo. Es decir, el número de los integrantes se definen acorde con el grado de representatividad sindical, el cual debe ser razonable al ámbito de negociación. Como evidencia, se elabora el acta de instalación e iniciación de la mesa de negociación. Entonces, ahorita vamos a ver el ejemplo, en la cual se incluirá, entre otros datos, el periodo, los días y el horario de negociación, el lugar y las reglas. Esta última es un acuerdo entre las partes. Entonces, como ejemplo, se acordaron 15 negociadores y asesores por parte de las organizaciones sindicales. Entonces, de tal forma se establece que el número de representantes según la cantidad de afiliados. Siguiente. Vamos con la negociación. Listo. Bueno, entonces en cuanto a la negociación, una vez instalada la mesa de negociación, el periodo es de 20 días hábiles, prorrogables por mutuo acuerdo hasta por 20 días hábiles más. Entonces, para la instalación y la prórroga se elabora acta firmada por las partes. Según lo señalado en el acta de instalación, se elaborarán actas de acuerdos parciales o un acta final en la que se registrará cómo se cumplirán los compromisos. Una buena práctica es construir una matriz en hoja de cálculo con todas las propuestas de las organizaciones sindicales, clasificadas por tema, lo cual permitirá analizar los temas en bloque, agilizar los debates y finalizar la negociación. Esta será la base para realizar seguimiento al cumplimiento de los ítems pactados. Esa matriz debe quedar claro qué se negocia y qué no. Entonces, la redacción tiene que ser clara, tiene que ser precisa y usando palabras comunes. Bien. Ahora vamos, siguiente diapositiva. Bueno, acá pues encontramos el ejemplo como de algunos temas. Entonces podemos ver acá que tenemos como tema capacitación y formación, subtema educación formal, no formal. Pues aquí podemos ver el ejemplo muy claro. Por ejemplo, en seguridad y salud en el riesgos laborales de trabajo, encontramos riesgos laborales, salud ocupacional. Entonces, bueno, aquí tenemos el ejemplo. Siguiente diapositivo. Bueno, vamos con el mediador. Entonces, cuando ya se han finalizado los periodos de negociación y no hay acuerdo o es parcial, dentro de los 2 días hábiles siguientes se podrá acudir a un mediador designado por las partes. Si no hay acuerdo, se podrá acudir al Ministerio de Trabajo para que lo designe. Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la designación del mediador, se reúne con las partes, escucha puntos de vista, posibles soluciones y establece una nueva audiencia dentro de los 5 días hábiles siguientes, en la que el mediador propondrá por escrito soluciones objetivas. Dentro de los 3 días hábiles siguientes, las partes podrán o no acoger parcialmente las alternativas planteadas por el mediador. Si persisten las diferencias, se realiza audiencia dentro de los siguientes 3 días hábiles, con la participación del mediador y de las partes para tratar de llegar a un acuerdo. Cumplidos los términos señalados, se cierra el proceso y se levantan las actas respectivas.
en el evento en que se agota el procedimiento y si no hay acuerdo, después de acudir al Ministerio de Trabajo, se acude a los tribunales de arbitramiento. Bien, siguiente. Bueno, en cuanto a la firma del acuerdo laboral, una vez finalizada la negociación, se programa fecha de revisión de los documentos finales y quienes intervendrán. La revisión será solo de forma porque los acuerdos deben quedar consignados según lo aprobado por las partes. Se programa entonces la fecha y lugar para la firma del acuerdo laboral y se convoca a quienes participaron en el proceso. Siguiente. Bueno, este depósito del acuerdo laboral, 10 días después de firmado el acuerdo laboral, se deberá hacer el depósito ante el Ministerio de Trabajo según el procedimiento establecido. Siguiente. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Publicación del acuerdo laboral. Bueno, los acuerdos laborales pactados deberán publicarse en el Sistema de Información del Régimen Legal. Para este fin, deberán realizar la solicitud a través del correo electrónico. Entonces, como estamos hablando que es en el ámbito distrital, entonces acá el correo electrónico régimen legal y anexar el documento completo, legible y firmado. Bien, siguiente. Bueno, seguimiento, acuerdos laborales y reportes. Una vez finalizado el proceso de negociación, se deben definir las entidades, áreas y los cargos de los integrantes responsables de la ejecución de las actividades pactadas, así como la integración de la Secretaría Técnica, que realizará el seguimiento de todos los compromisos adquiridos. Entonces, se sugiere realizar el seguimiento en la matriz elaborada en hoja de cálculo, la cual será compartida con las organizaciones sindicales. La nueva matriz podrá ser construida a partir de la matriz de seguimiento, negociación sindical, con las columnas que las entidades y organismos distritales consideren necesarias. De otra parte, y con base en las funciones de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, entre otras, dirigir y coordinar la política laboral del Distrito Capital y adelantar las acciones necesarias para la concertación y difusión. Me disculpan, por favor, llegó el carro de la basura, escuchan ruido feo. Entonces, mediante la constitución y coordinación de mesas laborales sectoriales. Entonces, las entidades y organismos distritales deberán informar al correo electrónico acuerdoslaborales.dc@alcaldiabogotá.gov.co los avances en el cumplimiento de los acuerdos. En los últimos 5 días hábiles de los 3 primeros trimestres, o sea, en marzo, junio y septiembre, y en diciembre en los primeros 5 días hábiles. Listo, siguiente diapositiva, por favor. Bueno. En cuanto a esto, acá en sugerencias, aquí pues, me quedé corta con la cantidad de sugerencias, pero bueno, acá en toda negociación debe primar el respeto y la calma entre las partes que intervienen en el proceso. Establecer quién ejerce la Secretaría Técnica de Proceso de Negociación, custodia de los pliegos de solicitudes, elaboración de actas y matrices, autorizaciones de ingreso, organización del lugar del evento, entre otras actividades. Los negociadores de la administración distrital y los asesores previo al proceso de negociación deben analizar todas las solicitudes de las organizaciones sindicales y definir cuáles temas no pueden ser negociados según las restricciones establecidas en la ley. También permitirá profundizar respecto de los temas que no tienen mayor conocimiento para investigarlo. Disponer balance de cumplimiento de los acuerdos anteriores. Identificar los canales de comunicación entre la administración y las organizaciones sindicales, correos electrónicos, teléfonos, direcciones físicas.
revisar los modelos anexos al presente documento y adaptarlos a su entidad u organismo distrital. Los ítems pactados deben ajustarse al presupuesto aprobado por las entidades y organismos distritales. Las entidades y organismos distritales deberán enviar a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá el reporte del cumplimiento de los acuerdos laborales de las entidades y organismos distritales con la periodicidad establecida. La creación de instancias de coordinación se encuentra dada por el artículo 7º del Decreto Distrital 547 del 2016. Bien, siguiente diapositiva. Bien, los anexos. Entonces, por último, se deja constancia de los anexos. ¿Me regala la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, ahí están, este es un ejemplo de el anexo de acta de instalación. Tenemos diferentes, por ejemplo, acta de prórroga, anexo de matriz de seguimiento de negociación sindical, de acta final de acuerdos y no acuerdos, acuerdo laboral, reporte de cumplimiento de acuerdos laborales, pero este es un ejemplo de un acta de instalación. Bien. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, sí, ya esto es otro de los ejemplos, como es un índice de tablas. Y por último, en la siguiente diapositiva está el índice de gráficos, que sería la última diapositiva. Eso es todo. Entonces, muchísimas gracias. Por mi parte, es todo.